Buenas tardes, vamos a resolver un ejercicio muy sencillo que nos permitirá entender un poco mejor de qué manera es que se solucionan estas situaciones de caída libre. Dice, determine de qué altura se ha dejado caer un objeto si tarda 7 segundos en llegar al suelo. Entonces, lo que se ha sugerido en primera instancia es hacer algún gráfico que nos permita entender un poco mejor el fenómeno. Entonces básicamente tenemos que el objeto puede modelarse como simplemente una pelota, pues se deja caer desde cierta altura que podríamos modelar de esta manera. La idea es que sea lo más simple posible y es una altura que no conocemos, pero sabemos que él va a llegar hasta el suelo al cabo de 7 segundos. Entonces con esto vamos a tratar de predecir qué tipo de movimiento es el que nos están mencionando. Entonces vamos a realizar todos los pasos que se habían expresado en el video pasado. Por un lado, paso 1. ¿Qué tipo de movimiento tenemos aquí? Dice de qué altura se ha dejado caer, lo que implica que el objeto se soltó desde el reposo y por ende podemos hablar de una caída libre, pues se va a mover hacia abajo únicamente por la gravedad. Entonces tenemos caída libre en el cual vamos a considerar que la fricción es muy pequeña y por tanto no influye significativamente en el movimiento. Paso 2. Identifiquemos qué datos tengo del ejercicio. Aparentemente el único dato son los 7 segundos, pero por un lado me están preguntando cuál es la altura inicial, de qué altura se dejó caer, es decir, de qué altura estaba al inicio, o sea, altura inicial es la incógnita, y sabemos que cuando llegue al suelo, pues simplemente la altura va a ser 0. La velocidad inicial, como tal, dice que se deja caer, o sea que parte desde el reposo, velocidad inicial igual a 0, y la velocidad final, pues tampoco es conocida. En este caso, como no me la preguntan en el ejercicio, pues no es necesario siquiera tenerla en cuenta aquí. Entonces, lo que sí tengo es el tiempo, que son 7 segundos. Entonces, estos son los datos con los que yo puedo trabajar y lo que nos va a permitir en el tercer paso identificar cuál es la ecuación que yo voy a usar. Entonces, me piden la altura inicial. Podría ser la ecuación 2 como podría ser la ecuación 3. El problema de la ecuación 3 es que necesito el valor de la velocidad final, es decir, la velocidad con que va a llegar al suelo. Como no se conoce, pues no me sirve esta ecuación 3 y simplemente me va a servir la ecuación 2. Entonces, identificamos a ver si los términos, los demás son conocidos. Altura final es y, se conoce, dice que va a ser 0 y tenemos que el tiempo es 7 segundos y la velocidad inicial es 0. Por tanto, vamos a utilizar la ecuación que hemos denominado como número 2. El paso 4 finalmente va a ser despejar esa variable. Entonces tengo que y igual a y sub 0 más b sub 0 por tiempo más g por t al cuadrado sobre 2. Habíamos mencionado en el video pasado que debido a que la velocidad inicial es 0, este término se va a hacer 0 y por tanto yo lo puedo cancelar. Entonces la ecuación me queda mucho más sencilla, porque simplemente es y igual a y sub 0 más g por t al cuadrado sobre 2. En este caso, lo que vamos a hacer entonces es despejar el y sub 0. Recordemos que para despejar lo que hay que hacer es pasar los demás variables y números al otro lado. El término que tenemos aquí está sumando, por tanto pasaría al otro lado a restar. Entonces tenemos y menos g por t al cuadrado sobre 2 igual a y sub 0. Y listo, ya quedó despejada la ecuación. Poniéndolo de una forma mucho más ordenada, entonces tenemos esta expresión. Solo es sustituir y sub 0 igual a y, que hemos dicho que cuando llegue al suelo la altura es 0, entonces ponemos aquí 0 menos, la gravedad es menos 10 metros
por segundo al cuadrado. El tiempo por su parte es 7 segundos al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener dividido 2. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que menos por menos va a ser más, entonces vamos a obtener un valor positivo, y que el 7 al cuadrado es 49, entonces 49 por 10 va a ser 490 y dividido 2 me va a dar 245 metros. Si por algún motivo nos hubiese dado un valor negativo, implica que habríamos cometido algún error y tendríamos que devolvernos a revisar. Un error muy frecuente que se suele cometer es creer que ya aquí se pueden reemplazar los datos, pero debemos tener muy clara la diferencia entre y y y sub 0. Mientras y es la altura en cualquier punto, es decir, cuando el objeto vaya por aquí va a haber una y, que podemos llamarle y sub 1, cuando baje otro poco va a haber otro y sub 2 y finalmente cuando llegue acá pues va a haber otra y, ¿sí? El valor y varía a medida que transcurre el tiempo, mientras que y sub 0 es la altura desde donde se dejó caer, o sea que es una sola, en este caso 245 metros. Entonces espero que esto pueda contribuir a su comprensión del fenómeno de caída libre, de cómo resolver los ejercicios. Cualquier duda, por favor, hacérmela saber.